Se va el PAN y vuelve el PRI. Con el PRI proliferan los escándalos y la impunidad manifiesta en delitos de lesa humanidad. Se habla de un Estado irresponsable que, según analistas comunicacionales, utiliza el posicionamiento mediático de expresiones como crimen organizado y fosas comunes para ocultar una flagrante violación de derechos humanos y también como una estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad. Además, se afianzó la persecución, el asedio y estigmatización clasista de la protesta y la lucha por los derechos, que dejó un testigo demasiado evidente de lo que pareciera ser una política de Estado, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la ayuda del alcalde de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, no se contempló la cadena de mando en el marco del operativo Guerrero Seguro y se facilitó las fugas del director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y el alcalde con licencia, José Luis Abarca. 16 de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio, es decir, dispararon sus armas y podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, las autoridades ministeriales no procedieron a practicar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes detenidos desaparecidos. La intención de los policías fue evidente. Nos querían quitar la vida, nos querían asesinar. Nosotros le gritábamos que no teníamos armas, que por qué nos disparaban, que éramos estudiantes. Todo ocurrió a un año de que 7 soldados y un oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, irrumpieran en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueron ejecutados a manos de militares. El proceso penal que se desahoga en un juzgado federal para determinar el grado de responsabilidad penal de los efectivos castrenses sigue estancado. ¿Qué país recibe Andrés Manuel López Obrador luego de 70 años de haber gobernado el PAN y por último el PRI? Un país al borde de la catástrofe. Así, no hay más términos. Nos salvamos del apocalipsis. Estábamos cerca del apocalipsis. Un país totalmente entregado a Estados Unidos. El presidente no era el presidente, Peña era un pobre pelele, el verdadero presidente fue Videgaray. Aquí el problema es el trauma paterno que tuvo Peña con la ausencia de su padre. Estoy dando una teoría político-psicoanalítica. Y Videgaray, que también era huérfano, por su personalidad ocupó la plaza, el lugar del padre de Peña, al quien controló totalmente, y lo metió a la agenda neoliberal, tanto de los Rothschild como de Soros y de Jared Kushner. Realmente Videgaray traía una agenda sionista de entrega del petróleo mexicano, lo cual lo hizo con creces. Eso es lo único bueno que hizo, destrozar al país. Yo le llamo el antimidas. Destrozó a México, destrozó el petróleo, destrozó al PRI, destrozó a Peña y al final de cuentas pues se destrozó a sí mismo, porque va a pasar a la ignominia como uno de los peores personajes de la historia de México desde el siglo XIX. ¿Cómo es el Manuel López Obrador que empieza a gobernar México, el hombre de Tabasco? Muchas personalidades Andrés Manuel. Yo la primera, conociéndolo muy bien, es un nacionalista, pero con visión global. Es una persona pragmática. Yo lo ubicaría en la fase del desarrollo estabilizador de México, cuando el país crecía 6%, en esa fase más o menos la pondría. Él es mucho de obra de infraestructura, es antineoliberal, eso es muy claro, está en contra de la especulación y sobre todo tenemos una de las tasas de pobreza más altas del mundo, de acuerdo a la medición del índice Gini. Eso es lo que él va a tratar de paliar. No es gratuito que el primer día de su toma de posesión
también le den los indígenas, a los que quiere mucho, con los que se formó en Tabasco, le den el bastón de mando. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no gobernará para los mercados. ¿Cómo hará eso? ¿Cómo hará para que no haya una manipulación de esos mercados? Bueno, esa es la parte difícil que tiene Andrés Manuel, porque México todavía es un país totalmente entregado a los mercados. Esa fue la fase neoliberal, con todos los gobiernos prianistas. Estamos hablando de un modelo neoliberal de 36 años. No es fácil romper con él cuando dependemos de créditos del exterior, que pueden provocar fuga de capitales, devaluación del peso, caída de la bolsa, que ya vimos que hubieron ciertos amagos en este mes, el mes pasado. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso porque los mercados son tremendos, son negativos. México todavía depende de ellos. Y yo le aconsejaría, y no me estoy candidateando a ser asesor, le aconsejaría irse muy despacio, que no mover demasiado la cuestión de los mercados. Él apuesta mucho a la infraestructura, él es de corte keynesiano, tiene grandes proyectos como es la Ruta Maya, tiene también la cuestión transísmica para conectar al Océano Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto que viene desde el siglo XIX. El problema es que no hay capitales. Ahora, hubo un grave error que se firmó en el tratado, en el nuevo Tratado de Libre Comercio, que ahora le llaman T-MEC. El grave error es de que México aceptó el veto de Trump para un acuerdo bilateral de México con China. Entonces, aquí la pregunta es ¿de dónde van a venir los capitales? Yo tengo una solución, y ya lo dije en su mismo estado, en Tabasco, pero no la puedo decir al aire. Existe solución, ya lo hizo un país en el mundo con mucho éxito, pero hay que tener mucha creatividad. Mi sugerencia es no pelearnos con los mercados. Y México se entregó demasiado, no es fácil desentregarse, y ahorita no hay que tocarle la cola al tigre. Además, el tigre estadounidense está herido de muerte, lo estamos viendo. Ya no es la primera superpotencia bipolar. Hoy tiene a dos grandes competidores, que son China y Rusia. Ellos mismos lo aceptan, y con China no ha podido, porque negociar con China no es estar negociando con un país bananero, y tratar con Rusia. Pues hoy Rusia ya es la primera potencia militar del mundo, con toda su panoplia del sueño de misiles supersónicos, subsónicos e hipersónicos. Nada más con el Vanguard de Putin tiene para divertirse. Entonces, ya Estados Unidos no es la misma, no puede dictar lo mismo a nivel global. La mala noticia es de que estamos cayendo en América Latina en un neomonroísmo militarizado, mezclado de pinochetismo neoliberal. Y hoy la gente de Trump no le está apostando a Andrés Manuel, le está apostando a Bolsonaro, a ese modelo. E incluso lo estamos viendo en los medios, ya empiezan a colisionar la figura de Andrés Manuel con Bolsonaro. Incluso han habido fuga de capitales de México que se están yendo a Brasil. En este periodo de transición ha hecho varias consultas para aprobar o no algunos proyectos que incluso impulsó en su campaña electoral, pero desde ya le están diciendo populista y dictador. Bueno, en realidad yo creo que los que están usando el término de dictadura no saben ni qué es democracia ni qué es dictadura, y hablan por hablar. Yo creo que no hay que hacer caso a ese tipo de críticas. Nosotros tenemos que hacer caso a críticas cartesianas, racionales, democráticas. Yo creo que hay aspectos que Andrés Manuel va a operar y que son criticables, pero incluso él las aceptaría. Pero eso de decir que cómo va a ser dictador el personaje que recibió el mayor número de votos en la historia moderna de México, 30 millones de votos, ganó con 53%. La diferencia entre él y el segundo es de 20%, por favor, y con el tercero era el 30%. Eso fue un tsunami democrático. Entonces es absurdo estar tocando esos temas
porque si no habría que definir qué es dictador y qué es democracia, ¿no? Ya vamos a caer ahí en juegos bizantinos baratos. Aquí la realidad, eso sí es cierto, lo que tenemos que ver, el problema que tiene Andrés Manuel, al haber arrasado las elecciones, teniendo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, es que no hay una oposición. La oposición en México desapareció. Entonces tenemos que crear una oposición que sirva de contrapeso, que sea cartesiana, responsable y seria, pero no estas oposiciones ahí de baratas que muchas veces dependen de agendas del exterior. ¿Cómo usted le pone el punto en la I a México de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el punto en la I es de doble filo. O se encamina a su cuarta transformación que él le llama, o, lo digo con mucha responsabilidad, existen muchas fuerzas exógenas y endógenas que apuestan a la balcanización de México. Yo creo que estamos en una de las fases transitorias más importantes de la historia de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer.